Bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pues tenemos a un invitado, como todos los médicos que vienen, muy especial, el doctor Omar Peña Curiel. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Ángel, gracias por la invitación. A ti, a todo el equipo de CAP, muchas No, gracias. hombre, gracias a usted. Sabemos que ahorita estaba programado a las 4, pero imagino que tuvo algún percance y todo. No, no, está bien. Sabemos Totalmente. que pues como médicos andan todos los días en 24/7 literalmente, ¿no? Sí, calculé mal el tiempo y me entré por una calle que no era, Y pero luego bueno, la ya desviación estoy y todo. aquí. Sí, sí. Bastantes cosas. No, hombre, la verdad le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de venir a esta entrevista. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el cáncer de mama triple negativo. Triple negativo, así es, Ángel. Sí, igual. Primero, antes de iniciar, me gustaría que se Ujú. pudiera presentar, ¿no? Claro, Sabemos que es oncólogo médico, pero para que lo sí. conozca la audiencia. Sí, Ángel, gracias. Efectivamente, soy Omar Peña, soy oncólogo médico, soy especialista en cáncer de mama y también hice otra especialidad en tumores ginecológicos. Yo soy originario de Guadalajara. Y me mudé a la Ciudad de México al Instituto Nacional de Cancerología justamente a estudiar la subespecialidad de oncología médica. Después hice un año acá en Monterrey, que es por eso que vivo ahora en Monterrey, para hacer la alta especialidad de cáncer de mama. Y hace un par de años también hice la alta especialidad de ginecología oncológica. Entonces aquí estamos, Ángel. Fue multidisciplinario, ¿eh? La Multidisciplinario, verdad. Oye, efectivamente. me gana la curiosidad, te lo juro que no es el primer médico que viene de otro lado y Mm, Monterrey los llama, como no tienes una Monterrey idea. los llama. ¿Qué crees que sea? En Ángel, tu te caso. cuento que lo mío fue más serendipia que otra cosa. Sí, Eh, al, Cuando estaba en oncología médica allá en Ciudad de México, yo conocí a la doctora Cintia Villarreal, ok, que es oncóloga médica que en ese momento estaba allá, y desde el servicio social he trabajado con ella en varios proyectos de investigación. ok. Entonces, cuando yo entro a la especialidad de oncología médica, seguimos trabajando, Ujú. ella se viene para acá, y cuando yo termino, ella ya tenía el programa de oncología mamaria acá en Monterrey. Ah, ok. Te Entonces, trajo. exactamente, como a mí me interesaba hacer esa alta especialidad Ujú. y para ese momento era el único lugar en México al menos, Claro. pues el camino estaba trazado. Cuando yo me vine, abrieron la misma especialidad allá en Ciudad de México, Ajá. pero bueno, de cualquier manera, pues estar aquí con toda la experiencia de la doctora Cintia, Sí, con todos los proyectos que ya habíamos realizado, pues para mí al menos era pues algo sin pensar, ¿no? Yo claro. iba No, para y allá. la verdad es Ciudad de México, que es un monstruo de ciudad, y Monterrey igual es un monstruo de ciudad, Lo pero es. siento que más tranquilo, ¿sabes? En Pues perspectiva. mira, hay cosas, a lo mejor el tráfico quizá, Quizá. pero ya ni tanto, o sea, la verdad es que si no sales a las 6 de la tarde ya agarraste todo el tráfico de Sí, no, Montecito, Gonzalitos y exactamente. todo lo demás, ¿no? No, hombre, pues la verdad yo creo que, como digo, Monterrey tiene una energía que atrae a los médicos, este, Sí, y pues bueno, estamos aquí para, pues más que nada para difundir la información, sí, para que la gente conozca, sí. lo juro, esto de triple cáncer negativo, ya adentrándome al Ujú, tema ujú. per se, o sea, no había escuchado, sí habíamos Esa tocado palabra. temas de cáncer de mama, pero Ujú. ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, por qué triple negativo? ¿Qué ¿Por significa el qué triple concepto, no? negativo? Bien, sí, cuando me contactaron me dijeron, doctor, elige un tema, creo que siendo especialista en cáncer de mama, hablar de este subtipo o esta variante de cáncer de mama triple negativo es algo sumamente importante. Y entonces vamos a partir de lo general a lo particular, Adelante. Ángel. Primero que todo, cáncer de mama, y yo he visto ya varios podcasts aquí y varios han hablado de cáncer de mama, y a lo mejor estoy repitiendo cosas, pero cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino que hay distintos tipos de cáncer de mama, y cada subtipo de cáncer de mama, Ángel, tiene un tratamiento muy diferente y un pronóstico muy diferente. En particular, cáncer de mama triple negativo, que es uno de estos subtipos de cáncer de mama, suele comportarse o tener características mucho más agresivas que la contraparte que no son triples negativos. Suele dar en mujeres más jóvenes, usualmente lo vemos 45, 40 o incluso menos. De hecho, he tenido pacientes, no me lo vas a creer, 26 años con Muy cáncer de joven. mama triple negativo. Y el hecho de ser un tumor que Ujú. tiene mayor mortalidad, mayores tasas de recurrencia, me parece un tema muy interesante para platicarlo. Sí, sí, sí. Y subrayando también, Ángel, que recientemente se ha aprobado tratamiento con inmunoterapia específicamente para este
tipo de cáncer de mama triple Fíjate negativo. que ya han venido, como tú mencionas, varios, y sí me han mencionado que la La inmunoterapia inmuno, se ha abierto campo en varias enfermedades y en varias especialidades. así En es. oncología no lo había No lo escuchado había yo escuchado. tanto, lo tradicional es quimio, radio o la cirugía, pero Ujú, igual, ujú. a ver, platicamos un poco más de lo Te de la cuento un quimio. Sí, poco. sí, sí. Sí, el tratamiento del cáncer de mama de manera general va a involucrar al menos tres especialidades. Ujú, Los cirujanos, los radiooncólogos y los oncólogos médicos. ujú. Literal casi no se puede tratar, serían quizá algunos casos muy particulares, pero necesitas al menos esos tres pilares para tratar bien un paciente con cáncer de mama. Dicho esto, la parte del tratamiento sistémico, o sea, la quimioterapia, terapia blanco, tratamiento hormonal o la inmunoterapia, que es la parte que compete al oncólogo médico, es la que más avances ha tenido. Ok, Y en uno de estos avances que me parece sumamente importante es el uso de la inmunoterapia que está aprobado en Estados Unidos, Europa, en todos lados y en México también para cáncer de mama triple negativo. ok. Entonces, esto lo que ha logrado es aumentar la probabilidad de que el paciente esté sin enfermedad después de pasar por todo el ciclo de tratamiento, es decir, después de la Ok. cirugía, después de la radioterapia, después de las quimios, continúan con este tratamiento de inmunoterapia. Y eso disminuye el riesgo de que la Ujú. enfermedad regrese de forma temprana y por supuesto que estamos viendo que los pacientes viven más sin recaer. Entonces, Claro. eso ha Además, la mejorado inmunoterapia mucho. tengo entendido que también tiene un factor benéfico en el sistema del ser humano. Entonces, Totalmente. Digo, a veces hablar de inmunoterapia y como lo hacemos todos los días, a lo mejor yo tengo la idea de que todo el mundo ya lo sabe, pero claro. te cuento un poquito. La diferencia de la inmunoterapia con la quimioterapia radica, además de los efectos secundarios, que si quieres Ujú. ahorita los Sí, sí, platicamos, adelante. en el mecanismo que actúa. Es decir, la quimioterapia literalmente lo que está haciendo Ángel es matar, literalmente matar a las células que se reproducen rápidamente, Ok. de tal forma que el blanco específico de la quimioterapia son las células tumorales porque tienen una tasa, una velocidad de crecimiento muy rápido. La inmunoterapia no las mata directamente, sino que instruye al propio cuerpo, Ok. a las células de mi sistema inmunológico, la que nos protege de las bacterias, virus y todo lo demás, Ujú. las, las incentiva a reconocer a las células malignas, como extrañas, y a que nuestro propio cuerpo las empieza a destruir. Digamos que es como que el coordinador o el guía de nuestro sistema inmune, por así decirlo. O sea, nos da un potencial mayor. Naturalmente nuestro cuerpo reconoce a las células malignas Ujú. como malignas y las destruye. Ok. De hecho, una hipótesis es que nuestro cuerpo todos los días está produciendo como 1000 o 2000 células malignas, Ok. pero no todos desarrollamos cáncer. Y una de las hipótesis es que nuestro sistema inmunológico, como las reconoce, las destruye antes de que empiecen a crecer. Ok. Pero llega un momento que esas células malignas empiezan a crecer tanto que pueden evadir esa respuesta inmunológica propia porque se hacen amigos. Y ya no las reconoce. Ya no la ¿Cómo? reconoce como Ok, extrañas. ok. Y la inmunoterapia lo que hace es otra vez estimular al propio sistema inmunológico para reconocerlas nuevamente como extrañas y que nuestro propio sistema, sin necesidad de quimio de otra cosa, Ujú. las esté destruyendo. Que le dice, no, espérate, ese Que lo tú tienes no que atacar. eres quien me dijiste ser, exactamente eso es lo que hace. Ok. Justamente así. Y solamente está comprobado que que se aplica para ese tratamiento para triple negativo únicamente En cáncer de mama, en al menos cáncer de... hasta ahorita, Ok. al menos hasta ahorita. ¿Y por qué enfatizo eso? La ciencia evoluciona todos los días. Ujú. Y sobre todo en tumores malignos, Sí. yo creo que es probablemente de las ciencias médicas donde más avances ha habido y más rápidos hemos visto esos avances. En ese sentido, cáncer de mama triple negativo suelen ser tumores que por sus propias características intrínsecas desarrollan una respuesta inmunológica en el individuo más fuerte Ok. que cuando no son triples negativos. Entonces, por eso se le ha apostado a que el triple negativo va a tener las mejores respuestas y efectivamente ya se ha comprobado tanto en el escenario con enfermedad avanzada como en el escenario temprano, Ok. únicamente en triple negativo.
Hay estudios que están corriendo, pero todavía no hay resultados en otros subtipos tumorales no triple negativo. Pero hasta ahorita Comprobado ya. no está comprobado ninguno de esos. Ok. Hasta ahorita, pero probablemente este año o el año que entre, la historia va a Claro. cambiar. Sí, Estoy segurísimo como que eso va a menciona, o pasar. sea, la verdad la tecnología y principalmente el área farmacológica y la medicina evoluciona Pero de cada una día. manera, no Exactamente. tienes idea, Ger, no tienes La idea. verdad. Yo creo que estamos en el punto en el que los pacientes, donde ya hay más tasa de vida y de recuperación que en Muchísimo otros más, tiempos, por ejemplo. muchísimo, muchísimo. Y no solo aumentamos la supervivencia del paciente, sino que aumentamos la calidad de vida Ujú. y lo más importante, disminuimos los efectos secundarios. Entonces, de nada me sirve yo darle muchos meses o años a un paciente de vida si va a tener muchos efectos secundarios. Sí, Dice, oye, sí que padre que voy a vivir pero 5 ¿cómo voy a años, vivir? pero ¿cómo los voy a vivir? Si voy a Exactamente. estar con diarrea, si voy a estar con pérdida de peso, si no voy a poder comer bien. O sea, todo eso impacta muchísimo. Y la inmunoterapia, una de las grandes ventajas es justamente que la tasa de efectos secundarios, o al menos graves, es muy bajita. O sea, es una nada comparado con la quimioterapia. Como por ejemplo, ¿qué otro tipo de efectos secundarios pudiéramos tener? Si se puede compartir, Pues, claro. totalmente sí. La inmunoterapia de manera general, porque hay diferentes fármacos que llamamos colectivamente inmunoterapia, Ujú. y no todos tienen los mismos efectos secundarios. Pero de manera general, cuando estamos estimulando nuestro propio sistema inmunológico para reconocer células como malignas y que las mate, la consecuencia es que nuestro sistema inmunológico se va a sobreexaltar y al hacer eso a veces puede reconocer tejidos propios como ajenos y empezar a Ah, ok, destruirlos. ok, Un proceso que llamamos autoinmunidad, que los reumatólogos lo conocen perfectísimamente. ok. Entonces, uno de los efectos más comunes, por ejemplo, de la inmunoterapia, es cuando el propio sistema inmunológico, como está tan exaltado, reconoce a la tiroides como extraña y la empieza a atacar. Entonces, un efecto muy común es ver hipotiroidismo, que Ok. es cuando las hormonas tiroideas bajan en la cantidad que no debería. Que esas consecuencias, si lo ponemos en la balanza riesgo-beneficio, el beneficio está acá de hacer la inmunoterapia y el efecto secundario de ver las hormonas tiroideas bajitas simplemente es dar un suplemento. Sí, dar tratamiento y atacar a ambas enfermedades, ¿no? Exactamente, Ok. exacto. Me gana mucho la curiosidad porque ¿cuál es la diferencia que se puede dar entre un cáncer de mama, si puedo decir la palabra convencional o normal, al triple Mm, negativo? ¿Por qué, sí, por qué son tan diferentes? O ¿por sea, qué tan ¿qué es diferentes? lo que diferencia o qué es lo que hace que, por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo pueda ser tratable con la inmunoterapia Ujú. y el cáncer Y los otros no. general? Exactamente por qué. Ok. Em, Nuevamente vamos de lo general a lo particular. En cáncer de mama reconocemos al menos hasta ahora tres subtipos. Ok. El triple negativo, que es lo que estamos hablando ahorita. El otro se llama, o es el que conocemos como receptores hormonales Ujú. positivos o u hormono sensible. Y el otro lo llamamos HER2 positivo. Y tienen estos nombres porque cuando hacemos la biopsia, cuando lo vemos bajo el microscopio, cada una de estas células, Ujú. lo que estamos buscando es una serie de receptores que literalmente están adentro de la célula Ok. y esos receptores están literalmente recibiendo señales de crecimiento. Entonces a nosotros es útil esa información Ujú. porque si yo sé qué está estimulando el crecimiento de esas células, si diseño un medicamento para cortar esa comunicación, esa señal de crecimiento, Ok. esa es la manera en que nos es útil en la clínica. Entonces el triple negativo justamente se llama triple negativo porque no tiene los dos receptores de hormonas, que es estrógeno y progesterona, y tampoco tiene el otro receptor que se llama HER2. Entonces al no tener esos tres receptores, por eso es triple negativo. Ok. Y la diferencia, además de esos receptores, se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de mama con receptores hormonales positivos suelen ser los pacientes que menos recaen a largo plazo. Y no solo menos recaen, sino que menos se mueren también. Entonces suelen ser pacientes que tienen un mejor pronóstico a largo plazo. Y los HER2, con tratamiento adecuado, porque se requiere un tratamiento específico para ellos, también logramos unas tasas de supervivencia mucho mayores. Ok. Y en triple negativo, como justamente no existen esos receptores
no sabemos exactamente qué está estimulando ese crecimiento, pues no tenemos manera de bloquearlo. Y cuando no tenemos eso, Sigues tenemos nada recibiendo la más, señal. exacto, y no sabemos de dónde vienen esas señales, ese Sí, es sí, el sí. problema. Entonces el tumor está creciendo, suele ser más agresivo precisamente por eso, y cuando ves esas curvas de supervivencia, en comparación con los demás es mucho más baja. Recaen de forma temprana, son pacientes más jóvenes Ok. y no todas están vivas a largo plazo. Y a largo plazo te hablo 10, 20 años. O Ok. sea, largo La plazo tasa es de vida, largo largo plazo. plazo, no es Ok. largo plazo 3 años, no. Largo, largo plazo. ¿A qué cree que se deba este tipo de factores? O sea, Ujú. sabemos que el cáncer se desarrolla por X agentes externos que puedan entrar al Ajá, cuerpo o incluso por genética, ¿no? exacto. ¿Existe algo que ya hay algún estudio que diga, "Oye, el triple negativo Ujú, se ujú, desarrolla por herencia genética o por ujú. algún tipo de Factor ganglio?" externo o Exactamente. algo. Buena pregunta y la respuesta es no estamos No es, ok, seguros. sí. Es decir, lo que sí sabemos es que una gran proporción de pacientes con cáncer de mama triple negativo tienen alteraciones genéticas muy específicas. Ok, Y esas suelen ser mutaciones en unos genes que se llaman BRCA1, BRCA2 o PALB2, entre otros. Sobre todo los primeros dos, los triple negativos son los que más mutaciones tienen en esos genes. ok. Y esos genes predisponen a que un paciente desarrolle ciertos cánceres, incluyendo como número uno cáncer de mama, pero no es el único, sino también cánceres de ovario, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, entre otros. Ok. Entonces, una de las hipótesis son alteraciones de estos genes que pueden estar intrínsecos de una persona que no lo puedes saber hasta que desarrolle Hasta la que se enfermedad desarrolle el cáncer, o sí. que tengas antecedentes en tu familia. ¿Cómo es más o menos como lo vemos? Bueno, cuando llega el paciente, le preguntamos, hacemos una historia clínica Ujú. y preguntamos algo que conocemos como antecedentes hereditarios. Aquí literalmente es preguntar, oye, ¿en tu familia hay alguna persona con cáncer? No, pues mi mamá, cáncer de mama. Ok. ¿Y a qué edad le dio? No, pues a los 40. Que ese es un factor de riesgo bien importante. Porque cáncer de mama casi siempre lo vemos arriba de 55, 60 es el promedio. Cuando empieza a haber cáncer de mama En en los la familia, en 40. personas jóvenes, Sí, sí. 45 para abajo, 40, ahí ya nos prenden las primeras alarmas. Y ahí en esos pacientes hay que hacer escrutinio, estudios de sangre para ver si no hay estas alteraciones genéticas y en ese sentido podemos detectarlos incluso antes de que tengan cáncer de mama. Ujú. Y muchas veces cuando son cánceres asociados a estas mutaciones, suelen ser triples negativos. Ok. Entonces, esa es una de las hipótesis. Otras son hipótesis externas y otras son características son tantas cosas que hay que estudiar Sí, que claro. literalmente es imposible saber por qué hay triples negativos. Por ejemplo, en el triple negativo, cambia o varía mucho en la sintomatología que pueda tener el paciente. No sé, Definitivamente. quizá le pueda dar fiebre a un paciente con triple Paciente. negativo Ujú. o puede cambiar o puede variar mucho en el tipo de agresividad del En la cáncer. agresividad. Es casi imposible saberlo Ok, clínicamente. Es decir, la mayoría de las veces el paciente se siente una bolita en el seno. Y eso, nada más al sentir algo que dices, oye, esto no estaba aquí hace un mes, ese es el detonante para ir a buscar ayuda médica. Casi siempre es con el ginecólogo o voy a hacerme la mamografía. claro. Y a partir de ahí, el estudio nos va a decir, ok, si hay un riesgo, esto que estoy viendo en la mamografía no me parece normal y hay que hacer una biopsia y ahí es cuando confirmamos el cáncer y el subtipo de cáncer. Pero de manera clínica es imposible saberlo, porque un tumor que mide apenas 2 centímetros, que apenas se palpa, hasta que hago la biopsia me voy a enterar qué es. Ok. Dicho esto, los tumores triple negativos, la mayoría, no Ujú. todos, pero la mayoría suelen ser tumores de crecimiento rápido. En ese sentido, vemos pacientes que dicen, es que hace un mes medía 1 centímetro y ahorita, un Y mes después, sobresale, y llega a sobresalir. 5 centímetros. Y un mes después, 10 centímetros, y ya está ulcerando la piel o creció demasiado. Eso sí nos hace sospechar que puede ser un triple negativo, pero hasta verlo con biopsia Claro. por un patólogo que sabe lo que está revisando, es imposible saber nada más con la clínica, es decir, con los síntomas. Ujú. No hay manera. Entonces, digamos que el punto de diferenciación que puede haber en temas clínicos cuando un paciente va a consulta física, digamos que es que el ganglio
o el tumor sobresalga o esté en un crecimiento más rápido del crecimiento normal, Habitual. habitual que pudiera tener. Quizá, pero, o sea, para fines prácticos y para el auditorio y todos, no hay manera. Ok. Literal, no hay manera Por de eso saberlo. siempre es importante irse a revisar. Siempre es importante irse a revisar. Y de hecho lo que queremos justamente es evitar que el paciente llegue con síntomas, Ángel. Ok. Las mamografías detectan tumores cuando son subclínicos. Subclínico significa que no lo palpo, porque ya cuando lo palpo ya es un tumor no tan chiquito. Y para palparlo tiene que ser 2 centímetros o 1.5 centímetros. Entonces lo que queremos es detectarlos menos de 1 centímetro. Y eso lo queremos porque mientras más temprano detectemos, más probabilidades de curar al paciente, menos agresivo es el tratamiento y con eso te vas a ahorrar tanto dinero como un montón de efectos secundarios que puede tener consecuencias a largo plazo. Claro. Entonces hay muchísimas ventajas. Y además la ventaja que hay, por ejemplo, en cáncer de mama es el cáncer que más difusión se le da. O sea, siendo francos, Afortunada y sí, desafortunadamente. afortunadamente, porque siento que ese es donde más casos clínicos Es el hay cáncer registrados, número 1 exactamente. en incidencia en todo el mundo y en México no es la excepción. Ujú. Nuevo León es uno de los estados de la República que mayor incidencia de cáncer de mama tiene. ¿Por qué? No sabemos, pero Pero hay muchos por factores, algo. sí, Hay algo sí. aquí que eso está ocurriendo. Probablemente la población flotante y muchas otras cosas que podríamos empezar a hipotetizar, pero Nuevo León es uno de los estados con mayor incidencia de cáncer de mama. Pero no es el cáncer más mortal. Hay otros cánceres que te diagnostican y casi tenemos que hacer algo ya, Pero ya, sí. pero ya. Cáncer de mama afortunadamente no es así. Entonces tenemos tiempo para actuar de tal forma que muchas veces, y eso nos ha pasado frecuentemente, cuando una persona que no tiene el expertise o esa experiencia en tratar pacientes con cáncer de mama, detecta una bolita y luego es, ya hay que quitártela porque puede ser maligno. Y no, cáncer de mama nos da tiempo de actuar. Ok. Con esto no quiero decir, te opero en 5 meses, pero podemos irnos paso a paso. Y el primer paso es, bueno, primero vamos a hacer las mamografías, ultrasonido, etapificar, hacer la biopsia, ver qué subtipo de cáncer. Y Claro. ya que tengo toda esa información, me junto con el equipo que debe tratar el cáncer de mama y planeamos el tratamiento, porque de eso depende el pronóstico a futuro. Claro. Y muchos tumores triple negativos, lo que hacemos antes de operarlos es hacer algo que se llama quimioterapia neoadyuvante. Ok. La ¿Cómo neoadyuvancia, es? la quimioterapia neoadyuvante es hacer el tratamiento antes de la cirugía. O sea, se le aplica quimio antes Exacto. Antes de operar. de operar. Muchas ¿Con qué veces. intención? ¿Con qué intención? Buena pregunta. La quimioterapia neoadyuvante tiene varias intenciones. Una de ellas, y aquí me voy a adelantar y voy a enfatizar esta parte de la inmuno. Hacemos quimioterapia más inmunoterapia antes de la cirugía, en triple negativo. Y esto lo hacemos con la intención de ver dos cosas. Una, qué tan sensible es el tumor al tratamiento, porque eso nos dice, ok, lo que estoy dando es sensible, ya sé que si recae en algún momento puedo volver a utilizar esto porque ya sé que funcionó. Es decir, tengo un precedente. Ok. Eso. Dos, nos permite hacer el tumor más pequeño y hacer una cirugía conservadora más estética. Ujú. Entonces, imagínate un tumor de 7 centímetros. Si lo opero de entrada, a lo mejor tengo que quitar toda la Toda mama la porque no mama. me va a permitir el tejido Volver hacer a... una Sí, cirugía claro. estética. O sí se puede con cirugías oncoplásticas, pero no es lo ideal porque hay una opción que es mejor que esa. Se puede, de poder se puede, pero no es lo ideal. Claro. Si hacemos quimioterapia antes de esa cirugía, esos 7 centímetros, con cada aplicación que damos de quimioterapia se va a hacer chiquito, chiquito, chiquito. Y en algunos casos, Ángel, desaparece por Pero completo, con puro con tratamiento. pura quimioterapia e E inmunoterapia. inmuno, sí. Desaparece por completo. Lo reportado, 60-70% de las veces. O sea, A un favor. Ujú. montón que desaparece por completo. Entonces, imagínate operar en un principio una mama de 7 centímetros o una donde ya ni siquiera se siente nada. La incisión, en vez de hacer así, va a ser Va a ser pequeñita minúscula, sí, y claro. el resultado estético va a ser mucho mejor. Pero no solo eso. Cuando hacemos quimioterapia antes de cirugía, al momento de hacer la cirugía, porque de todos modos se tiene que hacer, aunque no quede nada de tumor con la quimio, hay que hacer cirugía. Porque recordemos que estamos atacando a células y las células son microscópicas. Entonces, aunque no se vea nada,
no sé si hay alguna célula allí. Entonces tiene que hacer la cirugía. Cuando se hace esa cirugía y nos dice el patólogo, que es quien vuelve a revisar todo el tejido que se quita, nuevamente bajo el microscopio. Si no encuentra ninguna célula, le llamamos respuesta patológica completa, Ok. porque erradicamos todo por completo. En esos pacientes sabemos que les va a ir muy, muy bien a largo plazo. Y cuando no logramos esa respuesta patológica completa, es decir, el ejemplo, de 7 centímetros quedó 1 centímetro, se respondió muchísimo, pero todavía quedó enfermedad residual. Ahí tenemos una oportunidad de oro, Ángel, que es hacer un tratamiento adicional para erradicar eso que pudo haber quedado. Ok. Y si no hacemos esa quimioterapia antes, nos perdemos de esa oportunidad porque no vamos a saber. Y además también corren el riesgo, o se corre el riesgo de que el tumor siga o pueda seguir creciendo, más que nada. Ahí ya no, porque ya se operó, entonces ya no Ok. habría nada de tumor. Pero si tienes un peor pronóstico, la enfermedad puede regresar de manera temprana si no tienes esa información, porque ya no supiste si darle o no darle, porque te perdiste esa oportunidad de hacer el tratamiento antes. Digamos que es más que nada generar un tipo de tratamiento como garantía de que el cáncer se va a seguir tratando o atacando. Se podría decir Sí, así. no, la palabra garantía no me encanta, Ok, Ángel. no, no, Te digo cámbiale, por qué. cámbiale. No, no, adelante. Garantía suena como, fírmame que no me va a pasar esto. Ok. Y si pasa, ¿qué, qué, ¿Qué qué sucede, onda no? y a dónde voy para que me hagan válida la garantía? Ok, Desafortunadamente en oncología como en la vida no podemos garantizar resultados. claro. Siempre hablamos de probabilidades y las probabilidades no son ni 0 ni 100, eso serían garantías. Pero la probabilidad de tener una mejor respuesta o que te vaya mejor a largo plazo, las probabilidades aumentan si hacemos el tratamiento de esta manera que te platico. Ok. Que no significa que lo podamos hacer al revés y a veces tenemos que, aunque sabemos que el plan A es lo mejor, tenemos que hacer plan B por Porque cada ciertas paciente es circunstancias, porque diferente, ¿no? cada paciente es diferente. Hay pacientes que les decimos, mira, lo mejor es hacer esto, pero dices, el paciente dice, yo quiero que me quites esto ya, y bueno, dices, ok, tampoco te puedo obligar a recibir un tratamiento que no. Pues sí. Entonces siempre individualizamos, pero garantía, realmente garantías no existen en la vida, pero sí probabilidades. Y Ok. probabilidades, la mejor probabilidad de que esto no regrese es hacerlo de esta manera. Por ejemplo, en triple negativo, ya Ajá. que, ya que estamos abarcando, ya nos estamos en la etapa del tratamiento, el proceso de tratamiento y los diferentes tratamientos que pueden haber. Cuando hablamos de esta peculiaridad del triple negativo, ¿existe algún factor que nos pueda decir que pudiese desarrollar algún tipo de metástasis Ujú, posterior ujú, de la cirugía, sí. del tratamiento, de la inmunoterapia? O sea, ¿sí existe esa posibilidad? Sí, 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 esos factores los conocemos perfectamente bien. Y uno de ellos es eso, que cuando diste la quimioterapia, el tumor no respondió por completo, es decir, quedó enfermedad residual. Cuando eso pasa, tenemos más probabilidades de que esto regrese de forma temprana. Entonces, esos pacientes, que representan un 30-40% de pacientes, para evitar o para disminuir ese riesgo, porque sabemos que no van a tener un buen pronóstico, Ujú. podemos hacer tratamiento adicional después de esa cirugía para evitar que eso vaya a pasar. Entonces, son justamente esas oportunidades que tenemos ahí disponibles. Como que esas brechas que tienen que Exacto, atacar. exactamente. Normalmente un paciente o una paciente con cáncer de Ujú. mama, cae tan recurrente posterior a la cirugía o durante el tratamiento que esté posterior a la cirugía, insisto, tiene que acudir con su cirujano, con su oncólogo, perdón, para darle pues el El seguimiento. tratamiento de la consulta, es cada Sí, mes, cada semana. correcto. Usualmente, y también esto es algo que individualizamos en la consulta, no hay una receta que abarque para todos, pero de manera general sí hay ciertos lineamientos que seguimos. Habitualmente citamos, después de que termina el paciente todos los tratamientos de quimio, radio, cirugía y todo, citamos al paciente el primer año cada 3 meses, Ok, el segundo año cada 4 meses, del segundo al quinto año cada 6 meses y a partir del quinto en adelante una vez al año. Eso es como ok, lo ok. mínimo que vemos al paciente en la consulta. Digamos que va de menos a más De y menos a después más. termina en menos. Exacto. Ok, Y eso ok. lo hacemos porque conocemos perfectamente que el mayor riesgo de que la enfermedad regrese cuando regresa de manera temprana
lo hacen los primeros 2 años de que terminó el tratamiento. Ok. Entonces, justamente esos 2 primeros años de haber terminado, tenemos que ser mucho más acusados en lo que está pasando con el paciente. Y no escatimamos síntomas que pudieran parecer cualquier otra cosa, Ok. como que todos tenemos dolores de cabeza, Claro. pero un dolor de cabeza en una paciente que pasó por cáncer, específicamente triple negativo, sí tenemos que tratarlo con pincitas. Porque a veces esos dolores de cabeza, cuando son crónicos, que dices, oye, es que ya llevo, no es, ay, me dolió la cabeza ayer y se me quitó con el paracetamol. Ujú. Ah, no, no pasa nada. Pero es muy diferente que te digan, tengo un dolor de cabeza que está ahí, que siempre, que no se me quita por completo, ya llevo 3 semanas con él, se está haciendo más intenso, ya me estoy mareando, ya estoy como que caminando medio de lado. Ok, Sí. esos son dolores de cabeza que llamamos con banderas rojas. Y ahí no podemos decir, tómate el paracetamol, nos vemos en un mes. Es, tengo que hacer una resonancia magnética y asegurarme que no haya algo en sistema nervioso central. Y ver que, o sea, existe la posibilidad Pero, de que se desarrolle la por metástasis en el supuesto, cerebro. y regreso a los de las garantías, a pesar de que hayas pasado por todo el tratamiento, a pesar de que te haya ido excelente con las respuestas completas que te platicaba, que hiciste la inmuno, que hiciste todo, no podemos garantizar que no va a regresar. Claro. Y todo lo tenemos que estar así con lupa, checar cada síntoma y a la menor provocación, hacer estudios cuando se tienen que hacer. Claro. Ahorita antes de Sí. iniciar, me mencionaste un caso de una chica, si no me equivoco, de 26 años, 26, ¿no? 26 años. Este, no sé si nos pudieras Ujú. platicar anónimamente, claro, Sí, qué fue de ella, cómo fue su tratamiento. Me impacta porque si es una edad, muy joven, muy sí he joven. conocido, o sea, sí nos hemos platicado que ha habido personas de 35 años que Que independientemente de sigue edad ya siendo, son no es lo jóvenes. habitual. Te, te platico un poco más. En México y otros países que llamamos en vías de desarrollo o con ingresos medianos o bajos, Ujú. hay como una microepidemia de cáncer en mujeres jóvenes. Ok, En ok. Estados Unidos, en Europa, países desarrollados, por alguna razón que no sabemos a ciencia cierta, el porcentaje de pacientes con cáncer de mama que consideramos jóvenes, y esto es 40 años o menos, representa un 5-7% de la población. Ujú. En México hemos reportado hasta 14%, 15% en algunos O sea, estudios. va en aumento. Es el doble, es el doble de lo reportado en otros Sí, países. Y las mujeres jóvenes, muchas de ellas tienen cáncer de mama triple negativo, que suelen ser, como ya hemos platicado y enfatizado, mucho más agresivos. Em, Hay varias teorías. Nuestro background genético como mexicanos puede tener varias implicaciones en esto. Hay mutaciones específicas que se han reportado para nosotros como población o como raza mexicana que probablemente pueden estar incidiendo junto con la exposición que no podemos controlar al medio ambiente, a los alimentos, etcétera, 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 que son tantos factores que es imposible de saberlo. ujú, Em, y eso me trae al caso en particular de ella y muchos como ella. Em, en México y el mundo, como es una enfermedad poco habitual, pensar en cáncer de mama en una paciente de 26 años o de 30 años incluso, claro. lo primero que dices, pues esto no es cáncer, es un quiste o es quiste de leche cuando están amamantando, o es un fibroadenoma, enfermedad benigna. Jamás piensas que a tu edad, a los 26 años, 30 años, vas a tener un cáncer de mama. Y son esas pacientes que van con un médico, oye, es que no se me quita, y van con otro, y no se me quita y está creciendo, y van con otro, hasta que por fin a alguien se le ocurre, bueno, vamos a hacer una biopsia, y dicen, ¿sabes qué es cáncer? Pues ya pasó por varios médicos, ya creció el tumor, ya llegó a una etapa más avanzada, Es que y la eso nos sospecha no la es, sospecha no es no lo inicial, es, porque no, no es lo habitual, como no usted es lo menciona. habitual y sigue siendo raro, a pesar de que tenemos mayor incidencia, sigue siendo poco frecuente. Entonces, en ese sentido, por eso se pierden muchas oportunidades y muchas pacientes jóvenes llegan con tumores más avanzados. Digo, en el caso particular de ella era un tumor temprano que llegó con la persona adecuada. Y cuando digo la persona adecuada es porque el primer médico que visitó sospechó, hizo la biopsia y se detectó O temprano. sea, se fue directo con oncólogo. Ella tuvo suerte.
La Ok, verdad es ok. que fue suerte, porque no es lo habitual. O Sí, porque sea, uno subiría con el médico general, quizá. vas con el médico o con tu O ginecólogo. con ginecólogo, Y, exactamente. y, y los ginecólogos hacen muy buen trabajo, pero a veces no sospechan y están en lo correcto. La verdad es que Por la naturaleza por la de la enfermedad, naturaleza exactamente, del no, paciente no es lo incluso. primero que piensas. Y entonces, en el caso de ella, bueno, acaba de iniciar apenas tratamiento. Justamente está recibiendo un tratamiento de quimioterapia con inmunoterapia. Y bueno, apenas empezó. Pero sí, la verdad es que te puedo decir que tuvo suerte de haber conocido con quién ir. No, y es que te voy a comentar algo. La verdad, como tú mencionas, 26 años sí se me hace un caso demasiado inusual. Mm, Porque, pues, no, o sea, es una edad muy... Definitivamente es el extremo. Yo tengo casi 24 y yo Ni sí me te, veo, yo ni sí te me veo con una piensas. enfermedad, pero como en mis 40 o no sé. Exacto. Toco madera. Pero sí se me hace muy, muy inusual que 26 años ya esté pasando por eso y sobre todo por un cáncer tan agresivo, Sí. ¿no? Yo espero de todo corazón que la paciente, pues yo espero que sí, pues está acompañada de uno de los mejores oncólogos, me atrevo a decir, si me lo No, permites. muchas gracias. Este, yo espero que la paciente pues lleve su tratamiento a cabo, que salga lo mejor posible y pues ahora sí que de aquí en adelante es apoyo familiar también y apoyo de ella y darle seguimiento por parte del oncólogo, ¿no? Totalmente. Doctor Omar, hemos llegado a la parte final. No me Ujú. gustaría terminarlo porque tengo un chingo de preguntas todavía. Tengo muchas dudas, muchas dudas. Ajá. Entonces, pues le dejo la invitación abierta. Si usted gusta venir mañana o esta semana, o más al rato. Hacemos un live más al Hacemos rato en la noche. la segunda parte 2. Exactamente. Para cualquier tema que usted quiera tocar, Sí, adelante, es bienvenido. De verdad, espero que me acepte la invitación sí, claro que y sí. No, hombre, pueda muchas venir. gracias. Gracias por la invitación. Y sí, digo, hay un montón de temas que faltan por platicar y detalles que hacer. Exactamente. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar si queremos Sí, acudir a una consulta, si tenemos alguna sospecha? Adelante, comparta sus sí, datos. claro. Bueno, estoy en el Hospital Muguerza, consultorio 600A, en alta especialidad aquí en Obispado, y en el Hospital Zambrano Elian en el piso 14. Entonces ahí me pueden localizar directamente o en mis redes sociales, me encuentran como @omar.onco y listo, lo que necesiten. Ok, van a estar apareciendo ahí las redes sociales del doctor Omar. Nuevamente le agradezco por su tiempo, por el espacio que me está prestando. Y pues bueno, a ustedes, como siempre, los invito a que compartan este contenido. Es un contenido de mucha información valiosa que pues vale oro, la verdad. Es una señal de prevención para que ustedes compartan, suscríbanse también a todos los canales, sigan al doctor Omar en todas las redes sociales y nos vamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Les deseo un excelente miércoles. Hasta luego. Hasta luego.